Actividad complementaria número 2, legislación tributaria 1, programa de contaduría pública a distancia, FAEDIS. Nuestro grupo está conformado por Daniela Alejandra Carreño, Luis Durán, quien les habla, el cual para la misma asignatura legislación tributaria 1, a cargo del docente Oscar Osvaldo Blanco, de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, una introducción corta y breve, concreta para este trabajo. Tiene como finalidad comprender la forma práctica de cómo funciona la retención en la fuente dentro de un sistema tributario colombiano, a través de una consulta del Estatuto Tributario y un análisis de sus artículos. Se busca entender quiénes deben aplicar la retención, cómo se calcula y cómo son sus responsabilidades. En el desarrollo de los mapas, tablas, esquemas permiten verse de una manera organizada esta información, la cual facilita la comprensión de estos temas que son importantes para una vida laboral, profesional y específicamente en el área contable y administrativa. Bueno, en este primer punto tenemos que realizar una gráfica donde se describa la estructura general de acuerdo con los temas que se contienen. Esta es una estructura por libros. Entonces, tenemos la estructura general del Estatuto Tributario, que para comenzar es importante entender que el Estatuto Tributario Nacional está organizado como tal por libros. Cada uno de estos se enfoca en un tema en específico del sistema tributario colombiano. En el primer libro como tal vamos a ver que este se centra en el impuesto sobre la renta, donde se regulan aspectos como quiénes son los contribuyentes, qué ingresos tiene la cuenta, cuáles son sus costos y las deducciones que se permiten y qué rentas están exentas. Tenemos luego el segundo libro que se enfoca en las retenciones en la fuente, que funcionan como anticipos del impuesto y permiten al Estado recaudar de manera gradual como tal durante el año. También tenemos el libro dedicado al IVA. En este se regulan los hechos generadores, los responsables, los bienes, los servicios sagrados y las tarifas aplicables. Adicionalmente, en el estatuto se incluyen libros sobre el impuesto del timbre, el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio, lo cual permite que todo el sistema esté organizado y tenga como tal las reglas muy claras. Aquí tenemos la evidencia de las consultas en el ebook. Bueno, tenemos el segundo punto, que es realizar un mapa conceptual de los artículos del 365 al 374 del Estatuto Tributario. Bueno, esto es como tal, estos artículos establecen que la retención es un mecanismo mediante el cual el Estado como tal cobra los impuestos de manera anticipada sin necesidad de esperar que el contribuyente presente su declaración. Tenemos el artículo 365 que explica que es la retención en la fuente y deja claro que no es un impuesto nuevo, sino que es un anticipo del impuesto que se liquida al final del periodo. El artículo 366 señala que la finalidad de este mecanismo como tal es garantizar el recaudo oportuno, facilitar el control fiscal y reducir la evasión de estos. Por otra parte, el artículo 367 indica que las retenciones practicadas se descuentan posteriormente del impuesto definitivo, lo que puede generar incluso saldos a favores para el contribuyente. En el artículo 368 se identifican los agentes de retención, que son las personas o entidades obligadas a practicar la retención y actuar como auxiliares de la administración tributaria. Finalmente, tenemos el artículo 369 que establece que el agente retenedor tiene como tal la obligación de practicar la retención cuando se dan las condiciones legales, incluso si el contribuyente no lo solicita. En estos artículos siguientes se refuerza la responsabilidad que tiene el agente retenedor, ya que responde directamente ante la DIAN por errores u omisiones en la retención. Tenemos el artículo 371 que como tal establece la responsabilidad solidaria, lo que significa que la DIAN puede exigir tanto el pago tanto al agente retenedor como al contribuyente. El artículo 372 aclara que no practicar la retención no libera al contribuyente como tal de pagar el impuesto, pero sí genera sanciones para el agente retenedor. El artículo 373 este define el momento en el que debe practicarse la retención, que es el pago o el abono en la cuenta, lo que ocurra primero. Finalmente tenemos el artículo 374, que como tal explica que las sumas retenidas se imputan al impuesto del periodo correspondiente y pueden ser descontadas en la declaración. Continuamos con el punto número 3. Bueno, vamos a realizar un mapa, se realiza un mapa mental donde vamos a describir algunos ítems, los cuales, bueno, el primero son, ¿quiénes son los agentes de retención? Son las empresas o personas que cuando pagan el dinero deben descontar una parte del pago entregada al Estado como anticipo de los impuestos. Ejemplo, empresas que pagan salarios, empresas que pagan servicios, comerciantes que compran mercancía, entidades públicas y personas naturales obligadas a llevar una contabilidad. Segundo, obligaciones del agente de retención. Deben descontar la retención al momento del pago, declarar las retenciones ante la DIAN, pago el dinero retenido al Estado, entrega de certificados de retención y llevar un control de las retenciones realizadas. Responsabilidades. El agente de retención responde por retener correctamente el impuesto, entregar el dinero retenido a la DIAN, evitar errores de cálculos. Si no se hace, se debe pagar un dinero propio de su bolsillo. Cuarto, ¿qué es solidaridad de retención?
Significa que si no se hace una retención, el agente de retención responsable por el dinero que deberá descontar, incluso si se pagó al proveedor o trabajador. Es decir, el Estado puede cobrarle al agente ese dinero. Quinto, certificado de retención. Bueno, en la siguiente diapositiva explicaremos más a fondo el proceso de este certificado. En este esquema del certificado de retención, donde se cumplen todos los requisitos vigentes, desde el artículo 375 al 382, donde encontraremos, donde deben contenerse, bueno, el nombre, razón social del retenedor, NIT del agente retenedor, nombre de la persona o empresa retenida, documento NIT retenido, año en el que se hizo la retención, valor total pagado, valor requerido, concepto del pago, fecha de expedición, firma o entidad del retenedor. Donde encontraremos acá en la siguiente diapositiva, como lo había mencionado, tenemos un ejemplo de esta organización, Graphosoft, donde encontramos cada uno de los ítems solicitados en estos artículos, donde nos evidenciamos el total de la base, donde se le da el porcentaje y donde vemos la selección y el total a pagar. Cada uno de estos ítems son muy importantes para llevar, pues, estar vigente sobre estos artículos. Punto 4. Bueno, con base al material del estudio que el profesor nos facilitó, vamos a realizar un Smart Art según los artículos desde el 387 al 419. Bueno, explicaremos algunos conceptos donde en este Smart Art no lo explica muy a fondo, entonces en otras diapositivas siguientes explicaremos punto por punto. Entonces, tenemos retención de la fuente en el salario, en los salarios y otros pagos. Retención de la fuente. Primero, abono en cuenta. Registrar un pago a favor es una persona, aunque aún no entrega el dinero desde el momento que se debe hacer la retención. 2. Conceptos y tarifas. Retención en salarios, honorarios, servicios, compras y arrendamientos. Las tarifas varían según la DIAN, según el tipo de pago. Deducciones. Salud, pensión, dependientes, vivienda, o otras que restan como un monto en el que se calcula el impuesto. 5. Autorretención. Empresas que se descuentan y se pagan su propio impuesto. Permitido para las empresas autorizadas por la DIAN, obviamente. 6. Consecuencias. Algo muy importante en estas, que se debe pagar o será descontado. Puede recibir multas, intereses, problemas con la DIAN. Continuamos con procedimientos salariales, donde tenemos dos procedimientos, el cual el primero calcula mes a mes y el segundo promedia el salario al año. Continuamos con el mismo punto 4, pero abordaremos punto a punto para ser más específicos con la información. Entonces, A, ¿qué es el abono en cuenta? Es cuando la empresa registra un pago a favor de una persona, que aunque todavía no se entregue el dinero, es decir, el dinero ya aparece pagado en la contabilidad, desde ese momento se debe hacer una retención. Un ejemplo, la empresa registra el salario al 30 de enero, aunque lo pague el 5 de febrero, la retención se hace en el año. B, tabla de conceptos, base y tarifas. Tenemos una tabla donde se explica esta información, donde dice concepto, base de retención y tarifas aproximadas. Entonces tenemos salarios, honorarios, servicios, compras y arrendamientos, de los cuales los salarios se paga al trabajador después de los descuentos permitidos según la tabla de la DIAN. Honorarios, valor del servicio 10% o según el caso. Servicios, valor del servicio prestado 4% o más. Compras, valor de la compra 2.5 aproximados. Y arrendamientos, el valor del arrendamiento es de 3.5 aproximadamente. Continuamos con el mismo punto 4, con la parte C, procedimientos para calcular retención en salarios. Como lo comentaba anteriormente, tenemos dos procedimientos, el cual el primero se calcula la retención cada mes según el salario en el momento. El segundo, se hace un promedio del salario al año para que este se descuente y sea más estable. La diferencia es, el primero cambia cada mes, perdón, y el segundo se mantiene un descuento pues más fijo. Por último, en este cuarto punto, deducciones que disminuye la retención. Bueno, son los valores que reducen el monto
sobre el cual se calcula el impuesto. Normalmente conocemos algunos donde ya sabemos que es el aporte a salud, aportes a pensión, dependientes económicos, intereses del crédito de vivienda, medicina prepagada y algunas rentas exantes permitidas por la ley. Continuamos con el punto E, que es autorretención. Es cuando la empresa descuenta y paga de ella misma su impuesto, sin esperar que otro le haga la retención. ¿Quiénes pueden hacerlo? Empresas autorizadas por la DIAN, según el artículo 114, número 1, el cual se relaciona con un impuesto de autorretención, para el impuesto de la renta aplicada por algunas empresas sobre estos ingresos. Por último, encontraremos las consecuencias de no practicar la retención. Si la empresa no hace la retención, está obligada debe pagar dinero que se descontó, puede recibir multas, debe pagar interés y puede tener problemas con la DIAN. Como punto número 5 tenemos, define qué son los procedimientos para la depuración de la base gravable de la retención en la fuente, cuáles son y esquematicen en Excel dichos procedimientos, incluyendo las deducciones y exenciones existentes. Bueno, para empezar tenemos qué es la depuración de la base gravable. Bueno, este concepto se refiere como tal al proceso mediante el cual no se toma todo el ingreso como base del impuesto, sino que se restan ciertos valores permitidos por la ley con el fin de calcular como tal una retención más justa. Este proceso aplica principalmente para la retención por salarios o otros pagos laborales. Tenemos el proceso general, que inicia con la identificación del ingreso bruto, que incluye todo lo que recibe el trabajador antes de descuentos. Luego, se restan los ingresos que no constituyen renta, como los aportes obligatorios, salud, pensión, ya que estos no hacen parte de la base tributaria. Después, se aplican las deducciones emitidas por la ley, como ciertos gastos en salud, intereses en vivienda o dependientes económicos. En el siguiente paso, que es el paso número 4, se restan las rentas exentas, como la extinción del 25% sobre los pagos laborales y los aportes a fondos de pensiones o las cuentas AFC. En el paso quinto, una vez realizadas todas estas restas, se obtiene la base gravable, que es el valor final sobre la cual se calcula como tal la retención. Y en el último paso, finalmente se aplica la tarifa correspondiente según la tabla vigente del VT, obteniéndose el valor que debe ser retenido y consignado como tal ante la DIAN. Una pequeña conclusión que tenemos aquí es la correcta aplicación de estos procedimientos como tal garantiza que la retención en la fuente cumpla con su función como mecanismo de recaudo anticipado, respetando así los beneficios tributarios que la ley otorga como tal a los contribuyentes. Continuamos con el punto 5, donde vamos a expresar en un Excel dichos procedimientos, incluyendo las deducciones, extensiones y existencias. Tenemos dos procedimientos, el primero vamos a hacer el ejemplo de que una persona natural gana 5 millones de pesos, donde el aporte de salud y pensión es el 4%. Tenemos algo de dependientes, que son en este caso 380.000 pesos, interés de vivienda 500.000, medicina prepagada 200.000. Tenemos a este punto tenemos un subtotal de 3.520.000 pesos, el cual se le aplica el 25%, donde el valor es 280.000 pesos. Base gravante por retención es el total de la resta de subtotal menos los 25%, que es un total de 2.640.000, a cual equivale una retención aplicada de 200.000 pesos. En el segundo procedimiento, continuamos con el mismo punto 5, encontraremos una tablita adicional donde encontraremos que el salario básico son los 5 millones de pesos mencionados anteriormente, más las primas o bonificaciones del año, que son 1.200.000. Bueno, a esto le multiplicamos los 12 meses del año más los 1.200.000, que equivalen a 72 millones de pesos, el cual se dividen por los mismos 12 meses, que equivalen a 6 millones de pesos. A cada uno de estos valores se les hizo la misma operación que el procedimiento 1. Tenemos una diferencia de la retención mensual estimada, que es de un valor de 330.000 pesos, que esta retención estable durante el año. Conclusiones. La retención en la fuente es un mecanismo que permite que el Estado recauda los impuestos de una manera anticipada, evitando que todo el pago se haga al fin de año, facilitando controles de ingreso. Las empresas y algunas personas están obligados a practicar esta retención cuando se realicen los pagos por salarios, servicios, compras,
convirtiéndose en intermediarios entre el contribuyente y el Estado. Cuando un agente de retención no realiza el descuento, estando obligado, debe asumir el pago del dinero no retenido y además puede recibir sanciones de intereses de incumplimiento. Existen deducciones legales como salud, pensión y otros descuentos permitidos que reducen la base sobre la cual se calcula la retención, lo que cual beneficia al trabajador. Los agentes de retención deben cumplir varias responsabilidades como controlar, declarar y consignar oportunamente los valores retenidos, pues para evitar estos problemas legales y financieros. Otras conclusiones a las que llegamos es que el certificado de retención es un documento importante porque permite al trabajador o al proveedor demostrar cuánto impuesto ya ha pagado anticipadamente. También tenemos que la autorregulación permite que algunas empresas descuenten y paguen directamente su propio impuesto, simplificando el proceso del recaudo. También tenemos que existen dos tipos de procedimiento para calcular la retención y los salarios, uno que cambia cada mes y el otro que se basa en un promedio anual para mantener los descuentos más estables. Tenemos también que conocer las normas de la retención, ayuda como tal a las empresas y a los trabajadores a evitar errores que puedan generar multas o pagos adicionales. También tenemos que el Estatuto Tributario organiza las normas fiscales del país, facilitando como tal la consulta y la aplicación de las obligaciones tributarias. Continuamos con las conclusiones, donde pueden comprender cómo la función de retención en la fuente es fundamental para quienes trabajan en contabilidad, administración y el manejo financiero de empresas. Este tipo de trabajo está permitido de entender de una forma práctica de cómo se aplican las normas tributarias en la vida laboral y pues empresarial del país. La correcta aplicación de la retención genera mayor transparencia en las operaciones económicas y mejora el cumplimiento laboral y fiscal. Aprender estos temas ayudan a tomas de mejores decisiones financieras tanto a nivel personal como empresarial.